Y esa es música del Atico guaraní, una música que viene para la época de la cosecha del maíz, para las fiestas de redistribución. Muchos suelen nombrarle como el carnaval guaraní, pero ese carnaval es más movible porque depende de esa cosecha del maíz para hacer fiesta, para redistribuir, para compartir, algo que es común en casi todos los pueblos indígenas, vinculados a los ciclos de la tierra, de regeneración de la vida, celebrar las cosechas, redistribuirlas, compartirlas a través de la fiesta. Por eso quiero empezar contigo este bloque, Silvia. ¿Dónde están las limitaciones, los estancamientos? ¿Dónde no hemos avanzado? Ya hemos hablado hace un rato de las cosas que se nota que se ha avanzado. ¿Dónde no hemos avanzado? ¿Dónde están los desafíos de este Estado plurinacional en esta articulación entre despatriarcalización y descolonización? Yo creo que dentro de este proceso de cambio, y ya llevando varios años, ha habido grandes avances, como lo decía usted, y que ahora el desafío, ¿no?, que tenemos es continuar dándole, porque hemos avanzado en el posicionamiento de la mujer, pero aún todavía falta, ¿no? Yo creo que llegar hasta lo más lejos, ¿no?, hasta en los últimos rincones donde está nuestra población, donde la mujer en una comunidad no falta y donde lleva adelante toda la expresión cultural. ¿Quién es? Es la mujer, la persona que transmite todas las culturas a través de una cosmovisión, de sus valores, de sus principios, etc. Entonces, considero, ¿no?, de que nosotros lo que se ha hecho hasta ahora, se ha hecho grandes avances, pero aún todavía se tiene que continuar. En el elemento, por ejemplo, en el desarrollo, en la práctica de la descolonización, hemos sido más prácticas, ¿no? Creo que eso más bien ha sido el elemento que ha llevado para que tengamos una ley donde se visibilice y que se continúe realizando. Porque la mujer creo que siempre ha tenido esa lucha y ahora este proceso con la descolonización hemos avanzado bastante. En el tema de despatriarcalización creo que es un elemento que ha cundido mucho la otra cultura. Entonces es por eso que también a veces los mismos pueblos indígenas están tratando de hacer una lucha interna incluso para acabar con esto. Pero sin embargo, creo que el ejemplo que siempre da para desarrollar estos elementos son las comunidades, y gracias a las comunidades que estos elementos están. Lo colonial y lo patriarcal invade nuestra vida. No solo está en las lógicas de quien es dominante, atraviesa nuestra vida diaria. Los propios pueblos indígenas, las comunidades afro, están entrecruzados de elementos coloniales, racistas, elementos patriarcales. ¿Dónde están esos estancamientos? ¿Dónde no hemos avanzado? ¿Cuáles son desafíos, Paola? Yo creo que el mayor desafío que nosotros tenemos como país en este momento está puesta pues por cambios de conducta, por interpelarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que normativamente como Estado hemos avanzado bastante, ¿no? Tenemos bastantes leyes que son favorables, tenemos una constitución que es bastante favorable para todos, pero todavía nos cuesta cuestionarnos a nosotros mismos, pensarnos cómo vivimos en coherencia con lo que decimos, en coherencia con cómo vivimos, ¿no? Entonces, todavía es eso lo que nos falta, ¿no? Entonces, estamos muy llenos de, al menos desde las organizaciones y movimientos sociales, estamos muy llenos de los discursos de descolonización, despatriarcalización, pero ¿qué tanto lo aplicamos en la organización? ¿Qué tanto aplicamos eso en nuestra vida cotidiana? Y creo que ese es uno de los mayores desafíos que a veces tenemos. Como muchas de las leyes y desde las prácticas de Estado pueden quedar en un eslogan general, una frase bonita, y a veces muy hueco luego sobre las prácticas concretas. Elisa, ¿dónde tú ves que estamos trancados, estancados? ¿Cuáles son los desafíos en esos procesos de descolonización y despatriarcalización? Es como dice la Paula, ¿no? Estamos estancados, hemos avanzado en la normativa, en las políticas públicas mismos, ¿no? Desde el Estado se ha avanzado, desde las organizaciones, desde los pueblos indígenas estamos trabajando. Pero lo que estamos estancados es en ese cambio de actitud, ¿no? De como personas, como seres humanos, ¿no? Porque seguimos siendo individualistas, ¿no? Seguimos siendo muy egoístas. Eso es lo que nos estanca, no nos deja desarrollar en esa comunidad, en ese ailo, ¿no? Porque la descolonización, la despatriarcalización plantea, ¿no?, un camino que
en un aire del vivir bien, ¿no? Eso es lo que plantea. Entonces, seguimos en ese imaginario, en esa vivencia individualista, en ese del zapamico nosotros hablamos, porque el que come solito, ¿no? Sin mirar atrás. Entonces, ese es el cambio que nos está faltando, la actitud de las personas, ¿no? De tanto de nuestras autoridades, porque nuestras autoridades tienen que ser ejemplo, ¿no? A seguir, ¿no? Porque vemos que hablan otra cosa en el discurso, pero sus actitudes son otras cosas, entonces uno empieza, ¿no? A imitar, y es muy importante también en la educación de nueva generación, ¿no? De los niños, de los adolescentes, que podamos darles el cambio con ejemplos. Eso es muy importante, porque si uno no cambia, por lo menos intentaremos cambiar. Yo sé que no es difícil cambiar, porque tenemos, ¿no? Esa mentalidad colonial, esa mentalidad patriarcal, ¿no? No solamente, digamos, tienen los varones, digamos, esa mentalidad patriarcal, sino que ambos, ¿no? Tanto mujeres, tampoco nos libramos al estar en el campo, en el aire, nos libramos, ¿no? De esa mentalidad colonial, patriarcal. También tenemos esa mentalidad, porque el sistema ha llegado a todos los rincones. Entonces, solo empezar, ¿no? A recuperar los saberes, los principios, ¿no? Que son saberes ancestrales que nos han conducido, digamos, al Sumaq Kasuay. Entonces es muy importante recuperar esos, y también, ¿no? Despojarnos de esas malas costumbres que tenemos, Silvia, como seres humanos. Tú que has sido parte de la comisión, el Comité de Educación de la Asamblea del Pueblo Guaraní, recordemos que el pueblo guaraní ha sido uno de los primeros que ha montado una estrategia como bastante integral para pensar el territorio en su complejidad, y ha montado un equipo educativo. ¿Tú cómo miras? ¿Se ha avanzado en temas educativos en esto que Elisa nos decía, también nos decía Paola, vinculado a procesos de descolonización y despatriarcalización desde la educación de los niños, de las niñas? Desde la experiencia, por ejemplo, que hemos tenido en esos años, que fue bastante exitosa la experiencia, ¿no? Creo que eso nos ha motivado más todavía, porque se ha elaborado texto, se ha visto, y hemos hecho de que la misma comunidad inicie con su rol protagónico de educador. El abuelo, la abuela, un sitio preferencial, ¿no? Y creo que esto, ¿no? Le hablo ya de los años 89 hasta el 94, ¿no? Donde hemos peleado igual, ¿no? Frente a la ley 1565, etcétera, la ley de ¿no? reforma educativa que nos han dejado sin desarrollar todo eso, sin concluir. Entonces, ahora, por ejemplo, creo que esto sea con mayor razón, teniendo una ley 070, ¿no? Donde esta participación comunitaria es la principal, y donde tiene que estar ajustado todo el aspecto curricular y las metodologías en relación a la cosmovisión de las comunidades, ¿no? Entonces, esto se está desarrollando, y hemos avanzado bastante, por ejemplo, en relación a tener institutos, ¿no? De lengua y cultura, para poder desarrollar una educación, en la cual esté acorde con las necesidades, con el desarrollo de la lengua, con la cosmovisión. Entonces, hemos avanzado en esos temas, ¿no? Y ahora lo que sí estamos tratando de ver en el pueblo guaraní es que esto no solamente quede en el nivel primario, sino que también esto podamos avanzar en el nivel secundario, y sigamos en educación alternativa con la población general, por ejemplo, dándoles todo lo que tiene que ser, y también al margen de darles, es de recoger los insumos de sus saberes, conocimientos, para que eso también se pueda desarrollar. Hay que recoger estos insumos, estos saberes, que son los que dan finalmente sabores a cada preparado que generamos aquí en La Olla semanalmente. Esos sabores que no tienen sentido, es la pizquita última, viene a partir de propuestas, de desafíos, de por dónde seguimos caminando, por dónde avanzamos. Voy a pedirte, Paola, que nos ayudes en el cuarto y el último bloque de La Olla a arrancar planteándonos eso. ¿Por dónde caminamos? ¿Qué desafíos tenemos? ¿Qué propuestas tenemos? ¿A qué invitamos a la gente a seguir caminando en nuestros procesos de descolonización y despatriarcalización, que nos compete centralmente a las personas, a las organizaciones,
al tejido comunitario, que no es patrimonio finalmente de ninguna política de Estado, sino de nosotros y de nosotras. Pero eso, profundizamos y conversamos en el último bloque de La Olla, así que te invitamos a esperarnos. Ya volvemos.